Tienen que ir a prender la parrilla, supongo. Muchos de ustedes. Bueno, yo también quiero ir a conectarme al partido fundamental que tenemos en unos minutos más. O en un par de horas, mejor dicho. Ya. Entonces, vamos a la clase número 6. Bueno, como no estoy en mi computador, les voy a estar preguntando constantemente si se ve o no se ve. ¿Ya? Em, ¿Ya? Si también está bien la conexión. ¿Ya? Yo supongo que sí. Sí. Em, ya. Ya, chiquillos, entonces aquí vamos a ver que ya estamos en la parte donde vamos a comenzar a hablar de lo que son los métodos de explotación. Em, Aquí vamos a tener entonces todo lo relacionado a la etapa final de lo que va a ser la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto entonces va a depender del método que nosotros vamos a estar eligiendo. Entonces, en esta parte de nuestro proyecto nosotros vamos a tener que definir cuáles van a ser las principales operaciones y los principales desarrollos que también se van a estar aplicando para la extracción del mineral, y también tenemos que ver lo que va a ser el volver el sector en el que estábamos trabajando lo más parecido a como lo encontramos. ¿Ya? Esa es como la idea de realizar una explotación también, y la legislación así lo establece, de que uno tiene que dejar el sector lo más parecido a como lo encontró. ¿Ya? Entonces de ahí viene también los tratamientos que se van a realizar en las cavidades o zonas de subsidencia, que son como una especie de cráter que se va a estar generando producto de la explotación del yacimiento. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que estar aplicando diferentes estrategias y parte de la ingeniería para poder eh, obtener un sector lo más parecido a como estaba antes. Ya en el caso del desierto no se nota tanto eso, pero cuando hay vegetación o sectores que son más prósperos en cuanto a flora y fauna, sí se nota bastante cuando eso pasa. Em, la clasificación principal que podemos hacer de los métodos va a ser la siguiente. Dos grandes grupos vamos a tener de los métodos de explotación. En el primero van a estar todos los que se explotan de manera superficial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno ve los trabajos que se están realizando y puede hacer un seguimiento de ellos. Y el otro grupo son los métodos subterráneos. Pues en ese caso uno no puede ver lo que está pasando ahí, y por lo tanto todo se va a hacer de manera subterránea. Los tipos de desarrollo son súper distintos entre uno y otro. La productividad que tiene en general las minas rojo abierto es muy superior a la que tienen las minas subterráneas. Eh, en general es todo muy diferente, ¿ya? Tanto la perforación, la tronadura. Bueno, el carguillo y transporte se parecen, pero donde se marcan las principales diferencias va a ser en el tamaño de la explotación, el tamaño de maquinarias, por ejemplo, que va a tener uno con respecto al otro. Por ejemplo, una pala de cielo abierto puede ser hasta 10 veces más grande que una pala de mina subterránea o que un LHD. ¿Ya? Entonces todo como que cobra una mayor, bueno, desde el punto de vista de las dimensiones, una mayor relevancia en
la minería a rajo abierto, y por eso también es más productiva. ¿Ya? Es más fácil también el transporte de los equipos, como se puede ver a simple vista, eh, el seguimiento que se le hace a las máquinas y a los operarios está como siempre ahí presente. En cambio, las minas subterráneas se van a estar como apartando ahí o ramificando diferentes galerías que va a costar como hacerle un seguimiento. Entonces esos son los dos grandes grupos que vamos a tener de explotaciones, a cielo abierto o a rajo y minas subterráneas. En el caso de los métodos superficiales vamos a tener el más común de todos, que es el rajo abierto o también conocido como open pit. ¿Ya? Está tomando popularidad esa, esa palabra, ya que al final de cuentas es lo mismo, rajo abierto, open pit o cielo abierto, están hablando exactamente lo mismo. Eh, ¿Dónde vamos a ver las aplicaciones de este método? Básicamente en yacimientos donde se estén explotando minerales metálicos, ¿ya? Por ejemplo, donde estemos extrayendo cobre, hierro, ¿ya? Los yacimientos de cobre y hierro eh, ocupan mucho este método de explotación, ¿ya? Y son de los minerales metálicos que más se explotan también en nuestro país. Así que por lo mismo lo vamos a encontrar mucho en ese tipo de depósitos, sobre todo cuando son pórfidos cupríferos. Ah, perdón. Ya. En los pórfidos cupríferos entonces vamos a encontrar mucho lo que son las explotaciones a rajo abierto y para extraer principalmente cobre, molibdeno, hierro, ese tipo de minerales. En- si ustedes se fijan en esta imagen, vamos a ver que en la explotación por open pit se tiene como bien demarcado todo lo que es el banco, ¿no? Se van generando como especies de elipses en el diseño. ¿Ya? No podríamos decir que son circunferencias porque están lejos de serlo, pero sí parecen elipses, ¿eh? Los bancos que se van generando. Y eso va a tener diferencias con respecto al otro método de explotación a cielo abierto, que son las canteras. Una de las grandes diferencias que tiene canteras con open pit o con rajo es que en este caso no se genera esa elipse que está como cerrando un banco, ¿ya? Las canteras generalmente dejan estos sectores abiertos, ¿ya? Entonces no tienen como continuidad en la explotación o no se generan bancos de esa forma como sí lo tiene el open pit. Acá también otra gran diferencia que hay entre cantera y open pit va a ser el tipo mineral que van a estar explotando uno y otro. En el caso de las canteras, van a ser básicamente minerales industriales o no metálicos, como los que sirven para la construcción, eh, también algunas piedras ornamentales, básicamente todo lo que tenga relación con construcción, ya se va a estar sacando en las canteras. Y eso va a dar también por consecuencia que la explotación se va a parecer a una mina a cielo abierto, tipo rajo, pero no va a cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que se cierren estas elipses que se van a estar creando en los bancos, ¿ya? Acá quedan como abiertas esas elipses. Lo otro es la cantidad de bancos. En las canteras es como bien común encontrar 3, 4, 5 bancos. En cambio, en un rajo, como que parten desde ahí, pues ese es el mínimo que nosotros deberíamos encontrar en cuanto a número de bancos para considerarlo una explotación por rajo abierto. Ya por lo menos 5 o 8 bancos
idealmente 10, 20, 30, 40. Pero acá no se pasan de 5. Muchas canteras trabajan con un par de bancos, ¿ya? A lo más 5 como máximo. Entonces eso también las va a diferenciar en términos de productividad. Acá los bancos son medio irregulares, ya no todos tienen la misma altura. Y otra condición que también se da como parte de las diferencias entre canteras y rajo es la inclinación que tienen los ángulos del talud o de la cara de los bancos. Ya en las canteras se dan como ángulos más rectos. La explotación es mucho más recta, en cambio en las explotaciones por rajo con minerales metálicos, estos bancos tienen bastante más inclinación en la cara, en el ángulo de la cara del banco, ¿ya? Por ejemplo, es típico encontrar 70, 75 grados el ángulo de la cara del banco de un rajo, y acá lo tenemos en 80, 85 grados, pueden llegar a tener. Eso por un tema de que estos son más estables, estos bancos, que los otros, los de las canteras. Eh, y otro tipo de explotación a cielo abierto son los lavaderos o placeres. Y estos depósitos que están casi extintos y que prácticamente ya no se ven en la actualidad. Eh, bueno, por un tema de que los recursos minerales también no son renovables, así que se han extraído ya la mayor cantidad de estos recursos y por lo tanto por eso no se ven ya o no se encuentran. Ahora están quedando como los recursos minerales que se encuentran eh, bajo la superficie, métodos más subterráneos, porque los de superficie ya se han explotado casi la gran mayoría. Entonces aquí el lavadero o placeres que vamos a encontrar, básicamente lo que van a ser minerales o depósitos que contengan minerales con peso específico relativamente alto. Piedras preciosas también podríamos encontrar en lavadero o placeres. Al final de cuentas, lo que se tiene que dar acá es que eh, este mineral que se va a estar liberando por la separación gravimétrica se tiene que depositar en algún sector, y eso va a estar determinado por la alta densidad que tiene el metal o la piedra preciosa que nosotros estemos buscando ahí. Entonces, por el acarreo principalmente de la agua lluvia se van a ir liberando. Bueno, además de todo el otro transporte que va a haber con el barro y la mezcla con esas partículas, ¿ya? También va a provocar liberación de estos elementos. Ya esos son como los tres tipos de explotación a cielo abierto que nosotros podríamos clasificar. Pero la fundamental acá es la de rajo, ¿ya? Es mucho más productiva, mucho más típica, sobre todo en la actualidad, encontrarla. Y además eh, se explotan ahí los minerales que en la actualidad tienen más valor económico venderlos, ¿ya? Que sería cobre, hierro, eh, más valor económico desde el punto de vista de las cantidades que se están vendiendo, ¿ya? No tanto por la calidad del metal, sino que por la cantidad. Mm, Vamos a tener algunos casos donde los métodos se van a estar combinando también, ¿ya? Tenemos el caso de Chucky, emblemático, el caso de Chucky, que pasó de ser una explotación a cielo abierto a una subterránea, básicamente por el encarecimiento que había, el seguir explotando a través de los bancos, eh,
ese yacimiento. Entonces, ahí se tuvo que hacer un estudio nuevamente, aplicar los sondajes exploratorios, hacer una evaluación de este proyecto para determinar si era viable o rentable una explotación subterránea, y por consecuencia se llegó a tener entonces la opción de generar esta explotación a través de los macrobloques, que es el método que se está aplicando ahora en Chuqui subterráneo, ¿no? Un block caving donde se extraen macrobloques de mineral. ¿Ya? Para eso hay que hacer muchos desarrollos, por supuesto, miles de kilómetros de galerías, de rampas, de subniveles de ventilación. ¿Ya? Acá en esos métodos la ventilación es fundamental y es súper importante en términos del buen funcionamiento de la faena. Y entonces, muchas faenas vamos a ver que van a estar pasando por esta transición del método de explotación inicial. Entonces, vamos a tener que en algunos casos eh, va a estar la opción de hacer la exploración y de el poder determinar o ver la alternativa de un método de explotación alternativo, valga la redundancia. O más que alternativo, uno que sea más óptimo dadas las condiciones de trabajo que se tienen en ese momento, que fue lo que pasó con Chucky Subterránea, que el block caving, después de hacer la evaluación, salía mucho más rentable que seguir expandiendo la explotación a cielo abierto. Eh, Ahora, con respecto a la clasificación de los métodos subterráneos, vamos a ver que algunos eh, se van a comportar o se van a clasificar dependiendo de cómo su estructura interna va a quedar disponible o dispuesta. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el Roman Pillar, un método subterráneo que se conoce por generar caserones y pilares, ¿ya? O cámaras y pilares. Este método eh, tiene que cumplir una condición, y es que la calidad del macizo debe ser tal de poder soportar esos espacios libres que se conocen como caserones o como cámaras, y para eso el pilar entonces va a estar generando las condiciones más adecuadas para que se dé esta estabilidad natural. Ya los pilares van a ser fundamentales para el soporte de este método. Entonces, acá no solo vamos a tener el Roman Pillar, cuando estemos hablando de métodos autosoportados o de caserones abiertos, sino que también vamos a tener el Screen Cage y el Sublevel Stopping. Ya esos tres métodos subterráneos trabajan en base al mismo principio, al mismo fundamento, que va a ser extraer mineral y dejar esas zonas abiertas y vacías. Entonces aquí vemos los caserones del Roman Pillar, ¿ya? En general no son muy grandes, y los pilares van a estar en función también de eh, la cantidad de caserones que se van a estar generando. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando específicamente de lo que va a ser el Roman Pillar. Eh, a los caserones también se le llaman calles, ¿ya? Muchos le llaman calles, y es porque al final de cuentas, en este método por lo menos, el caserón va a darnos la posibilidad de transportarnos por ahí o meternos por estos espacios vacíos y por lo tanto llegar a diferentes zonas de la mina subterránea a través de los caserones, que fue donde se extrajo el mineral. Ya una de las desventajas que tiene este método es que los pilares, eh, gran parte de ellos, por no decir casi su totalidad,
van a ser de mineral, ¿ya? Los pilares van a ser de mineral. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la empresa quiere sacar mayor provecho, comienza a adelgazar los pilares hasta llegar a un punto donde la estabilidad se ve afectada. Entonces, ahí es donde se van a estar generando, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, se va a estar generando derrumbes, ¿eh? Cuando adelgazamos mucho los pilares para obtener una ganancia económica mayor, básicamente. Y eso no solo va a pasar con el Roman Pillar, también va a pasar con el Screen Cage y con el Sublevel Stopping. Si nosotros afectamos el comportamiento del pilar en temas de soporte, nos vamos a encontrar con estos derrumbes que, al final de cuentas, el método debería soportarlos de forma natural. Pero, bueno, igual se puede hacer fortificación, pero muy puntual o muy baja. Pero no todos nos permiten aplicar la fortificación. Ese es el otro tema, que no todos los métodos nos van a permitir aplicar fortificación. En, en la zona donde están generándose los caserones. Va a haber otro grupo. eh, em, Alguien hizo una pregunta, parece, en el chat. Y creo que sí. Bueno, si me pueden hacer las preguntas por micrófono, chiquillo, mejor, porque no, como que en esta pantalla no puedo ver lo que me están hablando. Pero sí al celular me llegó como una pregunta, que al mismo tiempo no sé si es del curso o es de otro curso. Pero mejor me hacen si es que tienen alguna consulta, háganla por micrófono. Así sé directamente que son ustedes y no son chiquillos de otra sección. Eh, ya, hay otros métodos entonces que son de caserones rellenos. ¿Eh? ¿Qué va a pasar acá? Que no va a haber un soporte natural. Por ejemplo, el cut and fill, que es el que tenemos en la imagen aquí, no tiene un soporte natural. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Agregarle material externo, eh, para que la estabilidad no se vea afectada y por lo tanto no se generen derrumbes. Entonces, el cut and fill vamos a tener que estarle ingresando constantemente lo que va a ser relleno, o sea, sacamos una zona o una tajada de mineral y eso lo rellenamos y después ascendemos con la rampa, sacamos otra, lo rellenamos y así. Porque si lo dejamos vacío, el caserón del cut and fill, hay una probabilidad bastante alta de que termine cediendo y genere algún colapso ahí o algún desprendimiento material, ¿ya? Por eso, este tipo de método tiene que ser rellenado, ¿ya? Porque la estabilidad de la roca estéril, sobre todo, la roca encajante, eh, va a ser baja. Entonces va a tener la tendencia de ocupar los espacios vacíos internos y de ese modo va a ir generando derrumbe. Entonces, para evitar eso, se rellena con material. ¿Ese material de dónde sale? Bueno, va a depender, pues si la economía de la faena es buena, van a ser materiales un poco más elaborados, ¿ya? Eh, no sé, tipo cemento, por ejemplo, pero la verdad es que eso encarece mucho la explotación. Entonces, la mayoría de las faenas va a estar aplicando el mismo estéril que se sacó en los desarrollos, ¿ya? Por ejemplo, para realizar esta rampa se tuvo que sacar mucho estéril, material estéril, y ese mismo material estéril es el que después se agrega acá para ir rellenando lo que va a ser el caserón. A veces también pueden hacer combinaciones de material estéril con cemento o morteros para que puedan de esa forma tener o generar mayor estabilidad al caserón, ¿ya?
O sea, básicamente todo va a depender de la economía de nuestra empresa y cuánto quieren invertir en el relleno que, en el caso del cut and fill, va a ser uno de los valores más altos. El cut and fill es uno de los pocos métodos donde los servicios en mina, que forman parte del relleno, como que son más altos que los mismos métodos, o sea, las mismas operaciones mineras unitarias. ¿Ya? Es difícil encontrar que los servicios en minas superen las operaciones mineras de explotación, pero en este caso lo hace. ¿Ya? El tema del relleno, sobre todo, es lo que va a marcar esa diferencia. Ya, entonces, métodos autosoportados o de caserón abierto, ahí tenemos tres tipos, y métodos soportados o de caserones rellenos, donde solamente está el cut and fill. Vamos a tener también que considerar estos puntos al momento de tomar la decisión de si aplicamos un método subterráneo o uno a cielo abierto. ¿Ya? Sobre todo temas relacionados con la productividad, ¿ya? Con la productividad de los métodos. Entonces, eh, relacionado con lo que va a ser la geometría, vamos a tener que estar evaluando el alto, el ancho y el espesor, eh, la forma en que el depósito va a estar emplazado, si va a ser tabular, lenticular, masivo, irregular, tipo beta, tipo manto, tipo pórfido, cuprífero, ¿ya? Cualquiera sea su forma también, lo tenemos que estar evaluando, ¿ya? Y desde esa perspectiva también, el tamaño del depósito va a ser súper importante, ¿ya? Porque un depósito pequeño o de pocas reservas mineras, no le podemos aplicar un rajo abierto, porque terminaríamos la explotación en un par de meses. ¿Ya? Por eso hay que considerar esos puntos también al momento de tomar la decisión. La disposición, sobre todo con respecto al inclinamiento, o sea, al desplazamiento o al rumbo que va a tener nuestro depósito, al rumbo y al manteo, la profundidades que pueden llegar a ser eh, considerables desde un punto de vista de una explotación por rajo abierto, ¿ya? En general, lo que va a ser la sobrecarga estéril va a tener mucha repercusión en la decisión que tenemos que tomar, ¿ya? Por ejemplo, creo que ya se los mencioné antes, pero sobre 100 metros de profundidad, donde vamos a encontrar un yacimiento minero, eh, eso hace muy difícil generar una explotación a cielo abierto, porque significa que tenemos que sacar como aproximadamente 8 bancos de material estéril. Imagínense si son más de 100 metros la profundidad a la que se va a encontrar. Ahí estaríamos hablando de 10, 12 bancos de estéril. Y eso ya no puede ser posible en términos de productividad, sobre todo porque el extraer estéril no genera ninguna ganancia, ¿ya? Solo pérdida en términos de inversión. La competencia de la roca es súper importante en los métodos de explotación, ya sobre todo en los métodos subterráneos. Entonces tenemos acá que las rocas más competentes o de más alta competencia deberían aplicarse en un sublevel stoping, ¿ya? Y bueno, aquí me voy a tener un momento para preguntarle a ustedes a qué se debe esto, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que el sublevel stopping de cierta forma nos va a exigir una roca de la más alta competencia? ¿Mm? ¿Por qué se da esa situación? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser? Que el sublevel stopping nos pida una roca tan competente para trabajar.
Están haciendo la previa ya ustedes. Están con la tele prendida, ya los perdí. ¿Sí? Mucho medio lejos. Lo escucho medio cortados, chiquillos. No sé si usted a mí también. Por el peligro de profe. No le logro entender, chiquillo, lo que me dice. Profe, ¿se escucha? Bueno, espero que yo no esté transmitiendo así tampoco como con tanta interferencia. Pero por lo menos el Profe, ¿me compañero escucha? medio cortado lo escucho. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho medio cortado. Y bajito, aparte. Ya miren, el tema de la roca competente del surleer stopping tiene relación con el tamaño de los caserones. ¿Ya? Traten de imaginar un poco esto que les voy a compartir. ¿Ya? Igual tienen que usar harto la imaginación, pero imaginen un caserón de unos 50 metros de alto por unos 25, 30 metros de ancho, donde tiene esa sobrecarga sobre el caserón. O sea, al final de cuentas, el surreal stopping necesita una roca tan competente, tanto la roca mineral como la roca encajante o la roca que va a ser estéril, tiene que ser de alta competencia porque tienen que soportar todo esos esfuerzos del peso cayendo sobre estos caserones gigantes que van a estar abiertos a 400 metros de profundidad. Entonces, por eso se hace tan necesario que la roca del surleer stopping sea de alta competencia. Porque son estructuras muy gigantes, ¿ya? De 50 por 30, imagínense eso. Es un área gigantesca y si lo multiplican por el largo del caserón, es un volumen también considerable que pueden ser miles de toneladas. Ya, el tema es el siguiente. Ahí el método va a necesitar esta alta competencia de la roca también porque fortificar un caserón de surleer stopping prácticamente es imposible. ¿Ya? Desde el punto de vista económico, podría ser posible, pero sería gastar demasiados miles de dólares en fortificarlo si es que la roca fuera de menor competencia. ¿Ya? Imagínense aplicarle el Shotcrete a un caserón de 30 por 25. Es una cantidad de plata enorme, que sale como de cierta lógica el hacerlo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que cuando la roca se comporte con menos competencia, eh, otros métodos se pueden aplicar, ya como el cut and fill, el screen cage y el room and pillar. Y en este caso ellos no necesitan una Pero, roca tan profe, competente. ¿Sí? yo creo que las mismas rocas cumplen esa función de la fortificación porque al ser de mejor calidad son más gruesas, son más resistentes y por eso se forman las paredes también, ¿o no? Sí, 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 claro. Eh, Porque cuando- están más comprimidas, están más unidas, entonces al ser una roca quizás más débil, son más sueltas y ya ahí necesita fortificación obviamente. claro, claro.
Sí, pero el tema del por qué es difícil fortificar un sublevel stopping o un caserón de sublevel stopping es por el tamaño del caserón, ¿ya? Eh, También. Ujú. sí, es súper complicado. En cambio, en el screen cage y en el Roman Pillar, fortificar los caserones no es tan difícil, ¿ya? Bueno, el screen cage se hace con madera, así que eh, ni siquiera desde el punto de vista económico es complejo. Y en el Roman Pillar se hace con malla y con perno, principalmente. La fortificación ahí. Cuando es necesario, porque estos métodos igual tienen roca medianamente competente. Aquí estamos hablando de la roca mineral, ¿ya? Pero cuando nos encontramos con la roca estéril o la que está envolviendo al yacimiento mineral, en ese caso puede ser de menor competencia que la roca mineral. Entonces, cuando estemos hablando de rocas de baja competencia, vamos a estar hablando aquí de la roca mineral, ¿ya? En el sublevel caving y en general los métodos de hundimiento, todo lo que son caving, necesitamos una roca eh, con menor competencia, ¿ya? Para que los efectos de gravedad hagan lo suyo igual, ¿ya? Que al final de cuentas es fragmentar la roca por la presión elevada que está cayendo sobre los bloques o los paneles o los subniveles de cualquiera sean estos métodos. Así que eso con respecto a la competencia de la roca. ¿Ya? Vamos a tener que cada método también se va a estar adecuando mejor a cierta condición de competencia. O va a funcionar mejor bajo esas características. Si lo vemos desde el punto de vista de la forma de los yacimientos, también los métodos se van a estar aplicando mejor unos que otros. Ya cuando tengamos mantos o yacimientos estratoligados, lo mejor que podemos aplicar ahí va a ser un room and pillar, cuando tengamos mantos. Cuando tengamos vetas, dependiendo del espesor, por supuesto, eh, va a ser o screen cage, o su level stopping, o su level caving, o cut and fill, ¿ya? ¿Por qué les digo que depende del espesor o de la potencia de la beta? Porque en betas con baja potencia o bajo espesor se aplican mejor el screen cage y el cut and fill, ¿ya? Betas delgadas, entre 2 a 5 metros, ¿ya? Pero las que tengan mayor potencia o superior a 5 metros, ¿ya? Pudiendo llegar hasta 20 metros y más de espesor, ahí un sublevel stopping y un sublevel caving van a funcionar más óptimos en ese caso, ¿ya? Entonces, eh, también no solo va a depender del tipo o la forma del yacimiento, sino que de los espesores que tenga la capa mineral, ¿ya? ¿Cuál método se acomoda mejor a esas circunstancias? Y en los masivos, que los masivos eh, podrían ser en su mayoría pórfidos cupríferos, vamos a estar viendo que se adecuan mejor a ese tipo de yacimiento, una explotación por rajo abierto, block y panel caving. Entonces cada yacimiento tiene como su método ideal para explotarlo, ¿ya? Pero no solo depende de la forma del yacimiento, son muchas más las variables que tenemos que estar evaluando para tomar la mejor decisión, ¿ya? Y de ahí que también hay un ranking eh, de clasificación de los métodos que se van a estar realizando con la información que tenemos disponible, ¿ya? Eso vamos a estar viendo mañana, el tema del ranking, para determinar cuál es el método que mejor se adecua a esas condiciones, teniendo en consideración lo que va a ser la puntuación que se le va a dar por la forma, por el espesor, por la inclinación. Ya son muchas las variables que están involucradas, no solamente la forma. Y algunas consideraciones geotécnicas desde el punto de vista del hundimiento o estos métodos que actúan por caving. Vamos a tener
las propiedades elásticas y plásticas de la roca. En general, rocas con mucho comportamiento plástico no son favorables para aplicarlas en un método por hundimiento. Nosotros necesitamos que la roca se quiebre, no que se deforme. Entonces, en términos de hundimiento, no es muy favorable el tener este comportamiento plástico. Y con respecto al estado de los esfuerzos, vamos a ver que eso, bueno, ahora en la actualidad se hace mucho con software, ya para determinar cuál va a ser la suma vectorial de los esfuerzos que va a terminar generando la fragmentación en términos de lo que va a ser la acción de la fuerza de gravedad también. Entonces ahí también tenemos que hacer sumatoria de esfuerzos para determinar cuánto va a influir en la fragmentación de la roca. Ya la competencia también va a ser importante, la consolidación de los minerales, cómo van a estar disponibles dentro del macizo, y la permeabilidad de la roca y la porosidad van a también formar parte de las consideraciones más importantes para aplicar un método de explotación tipo caving, ¿no? Gravedad específica. Todo esto tiene relación con la forma o el estado en el que va a estar descendiendo el material y fragmentándose de ese modo unos sectores con otros, desde el subnivel de hundimiento hacia abajo. Consideración económica, ¿cuáles van a ser las más importantes? Bueno, por supuesto que la inversión, todo parte desde ahí. Si tenemos una buena inversión inicial, vamos a también poder tener una buena prospección, exploración y evaluación del proyecto. O sea, vamos a tomar buenas decisiones porque tenemos mucha información y de buena calidad. También tenemos que evaluar en la etapa final ya de esta primera fase, que es donde está la evaluación como punto final, lo que va a ser los flujos de caja y los periodos de retorno. ¿Cuánto nos vamos a demorar en ver un beneficio de lo que estamos haciendo? ¿Ya? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿El primer año vamos a tener ganancias, no? Todo eso lo tenemos que estimar y proyectar en lo que va a ser la evaluación económica. Reservas también, súper importantes, sobre todo en términos de tasas de producción y vida óptima de la explotación. Bueno, aquí, ¿por qué dice vida de la mina? Porque está juntando lo que va a ser los desarrollos con la explotación. O sea, podríamos decir que al final de cuentas la vida óptima de nuestra faena no va a comenzar cuando estamos sacando mineral, sino que parte cuando nosotros hacemos los desarrollos, los caminos, las galerías, los bancos, las rampas, ¿ya? Todo eso lo necesario para comenzar a extraer el mineral, ¿ya? Toda la etapa previa, ahí parte desde ese año en adelante lo que va a ser la vida óptima de nuestra faena. Las tasas productivas, bueno, ya sabemos que en el caso de métodos que trabajan en cielo abierto, sobre todo explotaciones tipo rajo, van a tener tasas de producción muy, muy por sobre lo que van a ser métodos de explotación subterráneo pequeños, de beta angosta, como el cut and fill, el screen cage. Van a estar súper alejados unos de otros. Vamos a ver que, sobre todo cuando estemos aplicando la clasificación según Nicolás, ya que es uno de los autores que más utilizamos en INACAP, el costo de mina puede llegar a determinar con qué método de explotación nos quedamos al momento de tomar la decisión final en la etapa de evaluación. Así que
tendríamos el caso de, por ejemplo, dos métodos que empatan en ranking con respecto a la forma y a la geomecánica del mineral y del estéril, y no sabemos qué otro filtro aplicar para poder determinar con cuál nos quedamos. Ahí entra a formar parte de esta decisión lo que va a ser el costo de mina, ¿ya? ¿Cuál método me sale más económico aplicar que el otro? Y con eso podemos tener entonces lo que va a ser el filtro final. El costo de mina lo va a determinar, ¿ya? Porque si tenemos dos métodos que están empatando en términos de geometría y geomecánica, no tiene sentido aplicar uno más caro que otro, ¿ya? Por eso nos vamos por el más económico. Tecnológicos, bueno, acá desde el punto de vista de cómo aumentar porcentajes de recuperación y disminuir porcentajes de dilución, ¿ya? La recuperación, cuando estemos hablando de recuperación minera, tiene relación con lo que va a ser la cantidad de mineral que vamos a estar explotando del yacimiento, ¿ya? Supongamos que esta veta parte acá, ¿ya? O cerca de la superficie, y se la saca un 40%, ¿ya? Y a través de los estudios se llegó a concluir que sacando hasta el 80% de las reservas de esta beta, el método era económicamente rentable, porque al sacar los últimos 20 de acá abajo ya se encarece mucho, hay que avanzar mucho con la rampa, con los subniveles para llegar hasta allá, entonces sale muy caro, ¿ya? Entonces la recuperación va a ser qué parte del yacimiento nosotros vamos a estar extrayendo, donde se va a volver económicamente rentable el negocio. La dilución tiene que ver con el porcentaje de estéril que se va a estar mezclando con el mineral. Al final de cuentas, la dilución va a ser una contaminación del mineral. Así lo tenemos que ver, como una contaminación del mineral. Y la dilución, bueno, puede variar en porcentaje entre un 2 a un 10%, 15%. ¿Ya? Si la dilución es mayor a un 15%, significa que algo estamos haciendo muy mal y que no estamos aplicando bien las tecnologías, porque con los avances tecnológicos tiende a disminuir lo que va a ser la dilución, y una dilución controlada puede estar a un 5% más o menos. De ahí hacia abajo, lo que va a ser la contaminación del mineral. Flexibilidad, bueno, ya lo vimos, hay que estar evaluando constantemente si este método, que podría comenzar a cielo abierto, vale la pena mantenerlo así, o si en algún momento es mejor o más viable aplicar un método subterráneo. Selectividad, ¿con qué tiene relación la selectividad? Bueno, básicamente con la zona que más nos conviene a nosotros comenzar explotando. Podría ser acá el sector medio de la beta, la zona más baja, y en la mayoría de los casos se da la opción o se da como la mejor alternativa explotando la parte superior, por un tema de que es más rápido llegar hasta ahí y necesitamos material también para vender. Pero la selectividad tiene relación con que nosotros busquemos cuál es el mejor sector, al que le vamos a sacar mayor provecho, ¿ya? En las zonas de más alta ley, para comenzar con lo que va a ser nuestra explotación, ¿ya? Con eso tiene relación la selectividad. Y el tener diferentes frentes de trabajo va a depender mucho de lo que va a ser la mecanización, ¿ya? Si nosotros no tenemos un método mecanizado, ni contamos con la mano de obra y el capital suficiente, va a ser muy difícil que podamos tener varios frentes de trabajo actuando al mismo tiempo
Y si no tenemos esto, tampoco vamos a tener factores tecnológicos bien definidos con respecto a el aumentar la productividad de nuestro método. ¿Ya? Todo esto al final va a estar condicionado por los factores tecnológicos que nosotros podamos estar aplicando a nuestra explotación. Bueno, ya hemos conversado antes de todo lo que tiene influencia, lo social, lo político, lo medioambiental también, con respecto al negocio minero. Entonces, las decisiones se tienen que ir tomando en base a una serie de aspectos que van a tener relación con el entorno. Cómo nos vamos a nosotros a enfrentar a la situación de que hayan poblaciones o sectores de la comuna donde vamos a estar trabajando que se opongan a la explotación que nosotros queremos hacer. En algunos casos se va a trabajar en el desierto, en otros vamos a estar cercanos a viviendas, a vegetación, a lugares que son como reservas biológicas. También podríamos estar cerca de ellas y afectarlas. ¿Ya? Por eso no solo tenemos que considerar la parte económica, sino también todo lo que es medioambiental y social. Entonces el control de las excavaciones, sobre todo en minería a cielo abierto, va a estar reglamentado por lo que va a ser la ley de cierre de faena. Hay una ley completa que tiene relación con el cómo hacer un buen cierre de faena y evitar que de esta forma tengamos inconveniente con el entorno. La subsidencia y los efectos de la superficie, bueno, las subsidencias se generan básicamente por lo que va a ser los métodos de hundimiento. Ya cuando el método de hundimiento comienza a extraer mineral, en la superficie se generan estos cráteres, las subsidencias, que son sectores que van a bajar, porque al final de cuentas se está ocupando un espacio que abajo se está vaciando. Todo esto lo tenemos que ir tratando entonces de la mejor forma posible, lo que tenga que ver con las condiciones de ventilación, de calor y humedad, prácticamente van a estar afectando lo que va a ser la minería subterránea, pero igual en minería a cielo abierto va a ser importante sobre todo lo que tenga relación con el calor. ¿Ya? Todo esto va a afectarnos a nosotros y por supuesto que tenemos que tener ahí algo para poder amortizar un poco lo que va a ser este ambiente hostil en muchos casos de trabajo para poder realizar mejor nuestra labor. La fuerza laboral va a estar en función de los contratos, la capacitación que nosotros podamos brindar y las condiciones también que tengamos de contacto con las comunidades o pueblos originarios que puedan estar en el sector. ¿Ya? Al final de cuentas, entonces tenemos que considerar no solo temas económicos, sino que sobre todo sociales en la actualidad. ¿Ya? Antes quizás no se consideraban, pero ahora en la actualidad se consideran mucho. Entonces, estas decisiones que vamos a ir tomando siempre tienen que estar en función de, bueno, principalmente desde el punto de vista del negocio, volverlo más rentable. Pero desde el punto de vista del nombre de la empresa, tenemos que quedar bien con las comunidades y con todo lo que va a ser también el medio ambiente de la zona. ¿Ya? El método de explotación al final de cuentas va a estar afectando mucho lo que va a ser el entorno. Bueno, no solo la zona que vamos a estar explotando, sino que también el entorno.
Por eso es importante que consideremos bien cuál va a ser el método que menos va a afectar todas estas variables que son tan importantes para poder hacer un buen trabajo. ¿Ya? Bueno, mañana vamos a estar viendo todo lo relacionado con la clasificación de los métodos. Ahí les voy a estar también entregando información del método de Nicolás, que es con el que vamos a estar trabajando para clasificar los métodos y poder ahí tomar la mejor decisión con respecto a la puntuación o el ranking que va a tener cada uno de ellos. Ahí mañana me van a entender un poquito más a qué me refiero con lo de la puntuación y el ranking.